Hola, un saludo para todos. Hoy comenzamos el capítulo segundo de los episodios del estudio del Catecismo de la Iglesia Católica. Venimos trabajando y estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica muy juiciosos. Muchas gracias por compartir con nosotros. Nuestra intención es hacer cada vez católicos de convicción, que se aferren a la tradición de los apóstoles para que cada vez sepamos quiénes somos, para dónde vamos y qué es lo que buscamos dentro de la Iglesia como católicos. Vamos a ver entonces el capítulo segundo, que comienza con Creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica nos empieza a hablar ya de Jesús. Vamos a empezar a hablar de Jesús como el unigénito, el Hijo único de Dios, el Hijo único del Padre. Y entonces debemos comenzar por hablar de la buena nueva. Esa buena nueva es que Dios cumple la promesa a Abraham de enviar el Mesías, que aún esperan los judíos, algunos, pero que para nosotros es Jesús. Es el Hijo único. Y comenzamos con el numeral 422, que dice lo siguiente, lo voy a leer textualmente. Pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley, y para que recibiéramos la filiación adoptiva. Acuérdense que la filiación adoptiva es que somos hijos de Dios por adopción, por la filiación adoptiva, gracias a Jesús. Y esto lo podemos encontrar en Gálatas 4, del 4 al 5. He aquí la buena nueva de Jesucristo, Hijo de Dios. Dios ha visitado a su pueblo, ha cumplido la promesa hecha a Abraham y a su descendencia. Lo ha hecho más allá de todas las expectativas. Él ha enviado a su Hijo amado. Esto lo encontramos en Marcos 1:11. Y en el 423 continúa explicándonos un poco más sobre la certeza de Jesús como Hijo único, pero también como Mesías y como Salvador. Dice lo siguiente: nosotros creemos y confesamos que Jesús de Nazaret, nacido judío de una hija de Israel en Belén en los tiempos del rey Herodes el Grande y el emperador César Augusto, de oficio carpintero, muerto crucificado en Jerusalén bajo el procurador Poncio Pilato durante el reinado del emperador Tiberio. Es el Hijo eterno de Dios, hecho hombre, que ha salido de Dios. Bajó del cielo, ha venido en carne, porque la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, y hemos visto su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad, pues su plenitud hemos recibido todos y gracia por gracia. Juan 1:14-16. Movidos por el Espíritu Santo y atraídos por el Padre, nosotros creemos y confesamos a propósito de Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Mateo 16:16. Sobre la roca de esta fe, confesada por San Pedro, Cristo ha constituido su iglesia. Estas primeras numerales del catecismo, el 422, 23 y 24, nos muestra a Jesús como esa promesa que tenía Dios con Abraham, con el pueblo de Israel, hecha realidad. La leí textualmente porque cada una de ellas demuestra cómo Jesús es el Mesías, cómo nos muestra todo de que es nacido de una mujer, que es bajo la ley, que es la adopción filial. Por él nosotros somos hijos de Dios.
también nos muestra el tiempo en que Él nace y nos aferramos porque es lo que nos permite a nosotros mostrar y demostrar históricamente que Jesús vivió y nació en el tiempo de Herodes el Grande, que está en la historia, en el emperador César Augusto, que también se encuentra en la historia, y también el procurador Poncio Pilato. Estas personas que nosotros, y el emperador Tiberio muere también bajo el tiempo del emperador Tiberio. Todos ellos en la historia se pueden sustentar su existencia. Por lo tanto, colocamos a Jesús en su nacimiento y en su muerte bajo eventos históricos, bajo personajes históricos que constatan el tiempo en que Él nace y el tiempo en el que Él muere. Recordemos entonces que nace en Belén y que nace en los tiempos de Herodes el Grande, que es un rey judío, el emperador César Augusto, y que muere bajo el yugo de Poncio Pilato, que es un procurador de Roma, y bajo el imperio de el emperador Tiberio, que en el tiempo podemos sustentar que existieron y que ese es el tiempo en que ubicamos a Jesús dentro de la historia, y con base en ellos es que se puede colocar el tiempo en que nace Jesús y donde empezamos a contar o a partir la historia en dos: antes de Cristo y después de Cristo. Vamos entonces a encontrar algo interesante. Anunciar la inescrutable riqueza de Cristo. En el numeral 425 empezamos a ver un poco sobre la tradición y la transmisión de todo lo que Jesús enseña, lo que Jesús deja, los apóstoles, cómo ellos se convierten entonces en una pieza fundamental de que son testigos. Nosotros tenemos nuestra fe y podemos demostrar a través del testimonio, y hablamos del testimonio de 12 apóstoles, pero no son solo 12, también están los discípulos, que son 72, que ellos atestiguan por vista, por vivencia de la existencia de Cristo y sus enseñanzas. Y su testimonio es tan fuerte que da la vida por la verdad. Miremos una cosa acá en el 425. La transmisión de la fe cristiana es ante todo el anuncio de Jesucristo para conducir la fe en Él. Desde el principio, los primeros discípulos ardieron en deseo de anunciar a Cristo. No podemos nosotros dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Hechos de los Apóstoles 4:20. Ellos mismos invitan a los hombres de todos los tiempos a entrar en la alegría de su comunión con Cristo. Empezamos a hablar de lo que es la tradición de nuestra iglesia, que se da desde el testimonio vivo y presente de los discípulos y apóstoles de Jesús. Dice lo siguiente: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y tocaron nuestras manos acerca de la palabra viva y de la vida, se manifestó, y nosotros lo hemos visto y damos testimonio, y os anunciamos la vida eterna, que estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, os lo anunciamos para que también vosotros estéis en comunión con nosotros. Y nosotros estamos en comunión con el Padre y con el Hijo, Jesucristo. Os escribimos esto para que vuestro gozo sea completo. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 4. El testimonio de los apóstoles es un testimonio vivo. Dentro de un juicio, siempre el testimonio genera verdad. Y no estamos hablando del testimonio de una sola persona. Hablamos del testimonio de 12
y más personas aún. Entonces tenemos en cuenta que nuestra tradición está basada en el testimonio de los apóstoles como formación de una verdad. No solo los apóstoles, sino también los discípulos. En el catecismo, el centro del catecismo es Cristo. Cristo es el centro de la enseñanza y de la pedagogía de Dios. Cristo es el Salvador. Encontramos entonces que para todo catequista, para toda persona, para todo confirmado, que su tarea es guiar a todos al centro de la evangelización, que es Cristo, tenemos un mensaje bien bonito para que todos lo tengamos en cuenta. Dice aquí en el 428: el que está llamado a enseñar a Cristo debe, por tanto, ante todo, buscar esta ganancia sublime que es el conocimiento de Cristo. Es necesario aceptar perder todas sus cosas para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Interesante. Y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la comunión de sus padecimientos, hasta hacerme semejante a Él en su muerte, tratando de llegar a la resurrección entre los muertos. Miren lo que nos pide el catecismo a los que enseñamos, que somos todos los confirmados. Debemos de renunciar a todas las cosas para ponerlo a Él como el centro de todo y estar dispuestos a vivir como Él. Y eso nos incluye la muerte en Él, tratando de llegar a esa resurrección para encontrarme con Él. Yo como catequista tengo que ser un ejemplo. Mira que el 429 nos dice: de este conocimiento amoroso de Cristo es de donde brota el deseo de anunciarlo, de evangelizar y de llevar a otros al sí de la fe en Jesucristo. Al mismo tiempo se hace sentir la necesidad de conocer siempre mejor esta fe. Siempre nos llama a estudiar, siempre nos llama a formarnos. Si nosotros amamos a Cristo y encontramos nuestra fe en Él, el llamado es a buscar más sobre Él, a conocerlo más profundamente, para entregarnos completamente a Él. Como cuando uno tiene un noviazgo, uno se entrega más a esa persona que ama porque la conoce cada vez más y más a fondo. Así que somos llamados a enseñar, a evangelizar desde nuestra experiencia y desde el conocimiento que tenemos de Él. Encontramos en el artículo 2: Jesús Cristo, único Hijo, nuestro Señor. Y empezamos con la palabra Jesús. Jesús, en el 430, dice: Jesús quiere decir en hebreo, Dios salva. ¿Qué quiere decir? Dios salva. En el momento de la anunciación, el arcángel Gabriel le dio como nombre propio el nombre de Jesús, que expresa a la vez la identidad y su misión, que es Hijo de Dios y que es el Salvador. ¿Quién puede perdonar pecados si no es solo Dios? Dios es quien nos salva. Salvará a su pueblo de sus pecados. Por eso Él es quien viene y se encarna para dar la vida por nosotros y perdonar nuestros pecados. Solo Él también dio ese poder directamente a través de Cristo, de Jesús, a los apóstoles para perdonar los pecados en su nombre. No es que el apóstol, no es que el Padre los perdona por Él, no, en nombre de Jesús. Siempre se usa el nombre de Jesús. Y por eso nosotros, cuando rezamos, que ya casi vamos a rezar los 1000 Jesuses, decimos en nombre de Jesús, porque el día de la Santa Cruz yo dije 1000 veces el nombre de gran poder, el nombre sobre todo nombre, Jesús, 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 porque el nombre es fuerte. Los apóstoles sanaban, expulsaban demonios en nombre de Jesús. Siempre en nombre de Jesucristo. Entonces miren una cosa acá,
en el 431 que nos dice: Él los salva además de sus pecados, puesto que el pecado es siempre una ofensa hecha a Dios. Solo Él es quien puede absolverlo, y lo absuelve con su sangre y con su muerte. En el nombre de Jesús, miren acá, el nombre de Jesús significa que el nombre mismo de Dios está presente en la persona de su Hijo, hecho hombre para la redención universal y definitiva de los pecados. Él es el nombre divino, el único que trae la salvación, y de ahora en adelante puede ser invocado por todos, porque se ha unido a todos los hombres por la encarnación, de tal forma que no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Hechos 4:12. En el 434, miren cómo es de poderoso el nombre de Jesús. Jesús, Jesús. La resurrección de Jesús glorifica el nombre de Dios Salvador, porque de ahora en adelante el nombre de Jesús es el que manifiesta la plenitud del poder soberano del nombre que está sobre todo nombre. Por eso, miren qué bonito esto que dice acá. Los espíritus malignos temen su nombre, y en su nombre los discípulos de Jesús hacen milagros, porque todo lo que piden al Padre en su nombre, Él se los concede. Todo lo que pidamos en nombre de Jesús, cuando usemos la palabra de Jesús, el nombre de Jesús, eliminamos la enfermedad. En nombre de Jesús podemos expulsar demonios, podemos pedir en nombre de Jesús, porque todo lo que se pide en su nombre siempre se dará, pero pide y pide con fe. Y miren esta parte importante aquí. El nombre de Jesús está en el corazón de toda la plegaria cristiana. Todas las oraciones litúrgicas se acaban con la fórmula Per Dominum Nostrum Jesus Christum, por nuestro Señor Jesucristo. El Ave María culmina en bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. La oración del corazón en uso en Oriente, llamada oración a Jesús, dice: Jesús Cristo, Hijo de Dios, ten piedad de mi pecador. Numerosos cristianos mueren como Santa Juana de Arco, teniendo en sus labios la única palabra poderosa: Jesús. Jesús es una palabra grandiosa por la que nosotros tenemos poder. La palabra de Dios tiene poder, el nombre de Jesús tiene poder. Siempre en toda la historia, cuando vemos, los apóstoles expulsan al diablo, expulsan la enfermedad, sanan, incluso también acercamos a todos en nombre de Jesús, porque todo lo que se pide en su nombre nunca será negado, pero hay que pedirlo con fe. Hay una cosa interesante. ¿Cuánto tiempo nos queda, Tito, aquí para que no nos haga muy largo el catecismo? En estos 5 minutos que nos quedan, vamos a unir las dos palabras importantes de Jesús. Es Cristo. Vamos a ver entonces qué significa Cristo. Miremos esto. Cristo viene de la tradición griega del término hebreo Mesías, que quiere decir ungido. Pasa a ser nombre propio de Jesús porque Él cumple perfectamente la misión divina de esta palabra en su significado. ¿Qué significa? En efecto, en Israel eran ungidos los hombres de Dios, los que eran consagrados para una misión que se habían recibida de Dios. Este era caso de los reyes, de los sacerdotes y excepcionalmente de los profetas. Miren qué interesante. El Mesías debía ser ungido por el Espíritu del Señor
a la vez como rey y sacerdote, y también como profeta. Y hay algo que es interesante, y es que cuando nos bautizan, nosotros también somos ungidos, y somos ungidos también de las tres maneras. Cuando nosotros somos bautizados, somos ungidos y somos sacerdotes, profeta y rey. Reyes como la filiación de ser hijos de Dios, profetas y sacerdotes. Mire que une todo en sí en la palabra del Mesías. Y también como profeta. Jesús cumplió la esperanza mesiánica de Israel en su triple función de sacerdote, profeta y rey. Acá también tenemos algo bien interesante en el 4:37 que nos dice: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo Señor. La palabra Cristo también demuestra que es el Salvador, es Él quien nos salva. Y dice: desde el principio Él es, a quien el Padre ha santificado y enviado al mundo. Concebido como santo en el seno virginal de María, José fue llamado por Dios para tomar consigo a María, su esposa, encinta, del que fue engendrado en ella por el Espíritu Santo, para que Jesús, llamado Cristo, nazca de la esposa de José en la descendencia mesiánica de David. Y miramos acá en el 444 la importancia. Acá vamos a ver algo bien interesante, pero sí. Jesús acogió la confesión de fe de Pedro, que le reconoció como el Mesías, anunciándole la próxima pasión del Hijo del Hombre. Reveló el auténtico contenido de su realeza mesiánica en la identidad trascendente del Hijo del Hombre, que baja del cielo, a la vez que su misión redentora como siervo sufriente. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. Y a dar, acá dice muy bien, y a dar la vida como rescate por muchos. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús, a quien vosotros habéis crucificado. Hechos 2:36. Por eso nosotros decimos Jesucristo. Hablamos del poder de Jesús como Hijo del Hombre, Salvador del mundo, y Cristo como el Mesías, el Redentor, el que transforma y permite que nosotros podamos llegar de nuevo a Dios. Miren, acá en esta partecita, vamos a repetir este pedacito. La palabra Jesús quiere decir Dios salva. Y la palabra Cristo significa, Cristo viene de la traducción griega del término hebreo Mesías, que quiere decir ungido, quiere decir elegido. Él es nuestro Redentor. Él es el elegido para salvar el mundo. Dios, Jesús, Redentor, Salvador del mundo. Vamos a dejar entonces hasta ahí esta partecita del Catecismo de la Iglesia Católica, y ya en el próximo episodio vamos a entrar entonces a estudiar un poco más sobre lo que es Jesús como Hijo de Dios, como Hijo único, y Jesús como Señor. Vamos entonces a estudiar juiciosos, vamos a seguir en esto. No olviden seguirnos en los rosarios todos los martes. En los martes también damos una pequeña catequesis antes de empezar el rosario, que es muy bueno. Muchas gracias a todos. No olviden seguirnos, suscríbanse, denle clic a la campanita. Muchas gracias y Dios los bendiga. Hasta luego, que estén muy bien.